favor ábrala en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2. Y sí, ha podido pues descargar el bosquejo, pues obviamente pues sácalo, y si tiene un lapicero a la mano pues aún muchísimo mejor. Estamos bien contentos de poder regresar aquí a este cuarto, ¿verdad? Regresar, pues he estado viviendo durante todos estos meses aquí, anoche dormí en este cuarto, pero anyway, en este momento pues ya no es necesariamente mi cuarto, sino es el lugar que Dios ha designado para que en este día, como iglesia, pues podríamos como iglesia pues poder congregarnos a través de estos medios que Dios ha provisto a través del FaceTime Live. Así que bien contento de Joey, Pastor Will, hermana Jesito que está por ahí, contentos de poder regresar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es a servirle a Él. El domingo pasado, cuando comencé, le compartí una porción bíblica que una hermana me compartió, y quiero también pues leerla en este momento a manera de introducción, pero a manera también de reafirmación de que nuestra obra para el Señor nunca es en vano, y que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va a realizar el propósito por el cual Dios la ha enviado. Ahí en 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los hermanos de Corinto: así que, hermanos míos amados, estad firmes, manténganse firmes y constantes, ¿okay? Creciendo en la obra del Señor, aumentando cada día, no echando para atrás, todo lo contrario, creciendo, aumentando, mayor compromiso, mayor dedicación en la obra del Señor, siempre sabiendo, teniendo absolutamente claro en vuestras mentes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy interesante, porque ese trabajo, dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y conforme a la enseñanza que tenemos en el día de hoy, pues en realidad no es el trabajo de ellos, sino que es el trabajo de Cristo a través de ellos. Y si lo miramos desde esa perspectiva, que es la perspectiva a través de la cual deberíamos mirarlo, pues entonces con más razón todavía, seguros, absolutamente seguros de que su palabra nunca va a regresar vacía, porque es el trabajo de Cristo a través de nosotros, y absolutamente seguro de que la obra que estemos haciendo, el servicio que estemos haciendo, no va a ser nuestro servicio, va a ser el servicio del que vive en nosotros, a través de nosotros y para su gloria. Así que esa es una buena palabra de aliento. Acomódense en formas que no lo podría hacer en el santuario. Siéntase en la libertad de sacar su taza de café, de té, de chocolate, lo que usted quiere, su botella de agua. Siéntese ahí al lado, asegúrese que su esposo, su esposa esté cerca de usted y sus hijos, y son ya adultos y entienden español bien. Pero más que nada, pues prepare su corazón, ¿ok? Yo he estado orando para que Dios me ayude, ¿verdad? Y pues espero que usted haga lo mismo, que nos acerquemos a Él, como vamos a hacer en este momento, siempre como con la actitud de aquel publicano que, consciente de lo inadecuado, de el tremendo vaso de barro agrietado que él era, no merecía acceso a Dios, no merecía que Dios pusiese sus ojos en él. Ten misericordia de mi Señor, que soy pecador. En Cristo somos más que vencedores, somos nuevas criaturas, pero esa es la actitud que Dios anhela de nosotros. Y mientras nosotros mantengamos esa actitud genuinamente, no de la boca para afuera, genuinamente, pues
pues no hay duda que nuestro trabajo en el Señor no será en vano, porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo, que es precisamente por lo cual vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre del Rey de Reyes, Señor y Señores, a tu presencia regresamos con la actitud del publicano, conscientes, Señor, de que en nosotros, previo a Cristo, no había absolutamente nada muerto, nada bueno. Estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos separados de ti, estábamos en guerra contigo, estábamos disfrutando de la vida en el vertedero de este mundo, gozándonos de toda la basura de este mundo, y en ese momento, por alguna razón que solamente tú sabes, tú quisiste poner tus ojos sobre nosotros y tú nos diste vida espiritual, y tú abriste nuestros ojos. Nos percatamos, Señor, de muchas cosas, entre otras cosas de que estábamos en el vertedero. En ese momento, conforme a la enseñanza de hoy, tú inmediatamente nos crucificaste con Cristo para que ya nosotros, el hombre viejo que éramos, no existiese más y que Cristo viniese a vivir su vida por medio de nosotros. Esos misterios, como es la Trinidad, como son tantas cosas en la palabra de Dios, pero simplemente están ahí, y porque están ahí y son pilares de nuestra fe, nosotros nos agarramos de ellas, descansamos en ellas y confiamos en ellas. Así que con humildad te rogamos, Señor, que traigas a nuestra mente en el proceso que nos espera en estos próximos minutos todo aquello que no esté bien, Señor, que bajemos la guardia y que dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos dé convicción de pecado, de verdad, de justicia, y que si estamos alejados, nos regrese, nos tome de la mano, en este caso de la oreja, y nos lleve nuevamente al lugar como el buen pastor que Él es, que deja las 99 ovejas y se va en busca de aquella que está descarriada. Qué bueno eres, Señor. Mi alma te alaba en este momento. Así que ayúdanos, háblanos, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y si hay alguien que está sintonizado, que nunca ha tenido ese encuentro transformador con el Cristo vivo, Padre, hoy sería un gran día para eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 2. Versículos del 16 al 21 dice de esta forma. Entonces, el versículo 15 comienza: nosotros, es Pablo hablando. Pablo está ripostando una conducta errónea de parte del apóstol Pedro y está haciendo un argumento acerca de lo inefectivo de la ley en cuanto a la salvación y santificación del ser humano y la necesidad de la fe en Cristo. Y Pablo dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, hablando de él y Pedro en este momento probablemente, sabiendo, versículo 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué, Pablo? Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, hecho justo a los ojos de Dios a través de la obediencia de la ley, de las leyes, estatutos, de la Escritura, los 10 mandamientos si usted quiere, y todos los estatutos del Antiguo Testamento. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también resultamos ser pecadores, este es parte del argumento que se está suscitando entre Pablo y Pedro. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, absolutamente. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo, versículo 19, Pablo dice: yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. El versículo 20, que nos preocupa en esta tarde: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el presente, Pablo dice, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y el cual se entregó a sí mismo por mí.
versículo 21, interesante por demás, dice, no desecho, no desprecio, no dejo, en ninguna forma dejo de considerar lo prioritario, lo esencial de la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniese la justicia, entonces en vano murió Cristo. En otras palabras, que la gracia de Dios es simplemente esencial para la salvación y para todos los aspectos de la vida cristiana. La enseñanza que tenemos en la tarde de hoy, que comenzamos la vez pasada, se titula Fui crucificado, he muerto, pero estoy vivo. Vamos a tratar de concluir lo que comenzamos la vez pasada. Para los que no estaban, esta enseñanza es parte de una serie de enseñanzas que comenzamos a hacer basadas en la enseñanza del libro de Ageo. ¿Okay? El libro de Ageo, el tema central del mismo es la exhortación de parte de Dios a reconstruir el templo. Esta exhortación de parte de Dios es dada primeramente a Zorobabel, que era el gobernador de Judea en ese momento, a Josué, que era el sumo sacerdote, y en general a todo el pueblo, como vamos a ver en los próximos días. En esencia, lo que Dios hace a través de este libro, ¿verdad? De Ageo, el profeta, Dios promete, entre otras cosas, pero lo más importante, lo más significativo, la promesa principal es que la gloria de la segunda casa de Dios, del segundo templo que se iba a construir para adorar a Dios, sería muchísimo mayor que la primera. Y la primera se refiere al primer templo que fue construido por Salomón y que fue una cosa súper extraordinariamente exquisita, preciosa, majestuosa. Entonces, en el pasaje que nos preocupa, la manera de introducción, que es el Ageo capítulo 2, 7 y 9, en esta porción pues vemos algo que el Espíritu Santo por medio de Ageo comunica al pueblo, a Zorobabel, a Josué, al pueblo y a nosotros a través de la historia, donde está incluido una profecía mesiánica que se refiere a nuestro Rey, Señor y Salvador, nuestro amado Jesucristo. Ahí en las notas suyas, Ageo capítulo 2, versículos 7 y 9, rapidito, esto simplemente es un trampolín para brincar al pasaje que estamos estudiando, que es Gálatas 2:20. Dice Ageo 2, capítulos 7 y 9. Haré temblar a todas las naciones, y subraya esto, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Otra vez, vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria esta casa. Y ese deseado de las naciones, ahí es donde se encuentra esta profecía mesiánica que se refería a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eventualmente, Dios está diciendo, vendrá ese que se conoce como el deseado de las naciones, y cuando Él venga, Él va a llenar de su gloria esta casa, refiriéndose al lugar donde Dios mora, la habitación de Dios. Mía, versículo 8, es la plata, el mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria de esta segunda casa, ¿verdad?, será mayor que la de la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y esta última parte es muy importante, y daré paz en este lugar, porque el Rey de paz, el Jehová Shalom, el Señor Jesucristo, estará presente, dice Jehová de los ejércitos. Como dijimos la vez pasada, la palabra de Dios nos habla de una serie de lugares donde en determinados momentos residía la gloria de Dios. Lugares como el tabernáculo, el templo, la casa de Dios, la iglesia, las mansiones celestiales. Pero en el Nuevo Testamento en particular hay algo sumamente interesante
que usted y yo, pues como creyentes, tenemos que tener presentes, y más en el momento en que nos ha tocado vivir, donde hay una iglesia que ha creído que basta con hacer una profesión de fe, es suficiente, y eso es todo lo que yo necesito en creer intelectualmente que Cristo murió en la cruz del Calvario y que murió por los pecadores. En este momento donde hay todo este cristianismo que es un cristianismo falso, desviado, torcido, pues es importante para nosotros entender que la Escritura dice sobre este particular. En el Nuevo Testamento vemos que la Escritura se refiere al creyente, al cristiano, al que ha nacido de nuevo, como templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Y esos dos pasajes previos también al pasaje que estudiamos, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, son clave. Pregunta: ¿acaso no sabéis que sois templo? Está hablando de la iglesia, está hablando de la cristianos, está hablando de las personas que eran parte de una iglesia local. ¿Acaso no sabéis que sois templo, morada, tabernáculo de Dios, y que el Espíritu de Dios está en vosotros, reside en vosotros? Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Versículo 19 del capítulo 6 de 1 Corintios, que es el próximo versículo. ¿O ignoráis, otra pregunta, o ignoráis que vuestro cuerpo, este cuerpo físico, ¿verdad? Este cuerpo mortal, ¿verdad? Este cuerpo mortal es templo del Espíritu Santo, es morada permanente del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, perdón, es el Espíritu Santo, el cual habéis recibido de Dios en el momento del nuevo nacimiento, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos dio vida con Cristo, ¿ok? Y que no sois vuestros. O sea, aquí hay otro dueño. Esta propiedad antes de Cristo le pertenecía a Edwin Torres Romero, pero ahora en Cristo esta propiedad, este cuerpo mortal, tiene otro dueño, que es el Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Así que entonces, habiendo establecido eso, entramos en Gálatas 2:20, nos encontramos al apóstol Pablo declarando que Jesucristo, y por favor entienda, el deseado de todas las naciones, del cual Ageo no estaba hablando y que regresaremos a hablar en las próximas semanas, que el deseado de todas las naciones, Pablo está diciendo, el deseado de todas las naciones vive en él, vive en mí, dice Pablo. Pablo declara, entre otras cosas, que de ahí sale el título de nuestra enseñanza. Pablo dice que él fue crucificado, yo fui crucificado, yo estoy muerto, pero inmediatamente Pablo dice, pero yo también estoy vivo, que es un gran misterio, pero a la luz de lo que nos dice la Escritura, la forma en que la Escritura explica toda la cosa, pues no es tan complicado de entender. Así que en esta porción bíblica, Pablo describiendo el glorioso ciclo de la vida cristiana. Y para aquellos que no estaban presentes el domingo pasado, vamos a hacer la exposición de la porción bíblica bien, pero que bien rápido. Y si es demasiado rápido, pues sintoniza, y si le interesa, pues vea la forma que lo hicimos la vez pasada. Así que el pasaje es Gálatas capítulo 2, 2:20. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo primero que tenemos que entender aquí, o ver, o enfocarnos en el hecho de lo personal que el apóstol Pablo es cuando está hablando en esta porción bíblica. Dice, yo estoy, él, Pablo, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Pablo, mas Cristo vive en mí, Pablo. Y lo que ahora vivo, Pablo, en la carne, lo vivo, Pablo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, Pablo, y se entregó a sí mismo por mí, Pablo. Así que el punto nuevamente es que Pablo está haciendo una proposición que es esencialmente personal. Es mi Salvador. Es el que vive en mí, es el que
con Él, con el cual yo fui crucificado, con el cual yo he muerto, con el cual yo he sido sepultado, con el cual yo he resucitado, con el cual ahora estoy en lugares celestiales. Así que el asunto es que esto es una cosa personal para Pablo, y por eso es que Pablo actúa de la forma que actúa, y por eso es que se espera de nosotros que actuemos, imitemos el ejemplo de Cristo y, como dice la Escritura, el ejemplo de Pablo. ¿Okay? Dice entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que sucedió en el pasado, un tiempo perfecto, una acción que acabó, ya fui crucificado, lo hizo alguien, no lo hice yo, se realiza en el pasado, pero tiene resultados en el presente. Esa es la construcción del idioma griego. Pablo está hablando acerca de su identificación con Cristo en la cruz del Calvario y se refiere a eso como un hecho consumado. Esto se realizó con Cristo. Estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Donde murió con Cristo, y el que murió con Cristo obviamente no fue Pablo el que estaba escribiendo eventualmente, murió con Cristo el viejo hombre espiritual. Cuando Cristo murió en la cruz, Pablo murió con él. Todo lo que Cristo experimentó, Pablo lo experimentó también. Y nos dice, y ya no vivo yo, Saulo de Tarso, ya no vive. El fariseo de fariseos ya no vive. El que era en cuanto a la ley intachable, ya no vive. Ya no vive. ¿Okay? El que odiaba a los cristianos, ya no vive. El que se pensaba que porque era autosuficiente, ya no vive, se murió. Ese Pablo se murió, mas vive Cristo en mí. ¿Eh? En otras palabras, hay una nueva vida en mí, y esa nueva vida consiste de una persona viviendo dentro de otra. Cristo viviendo dentro de Pablo, viviendo su vida, Cristo por medio del cuerpo corporal de Pablo. Escuche por favor, que es sumamente importante. Ahora, esa vida que Cristo está viviendo en el cuerpo corporal de Pablo y de Edwin y de María y de Randy y de Iris y de Genio, ¿verdad? ¿Sabes? Pues es una vida que necesita estar centralizada no en el yo, no en asuntos que son perecederos, sino que precisa estar centralizada en la persona de Cristo. Pablo continúa, y lo que ahora vivo en la carne se está refiriendo a la vida espiritual que Cristo está, porque Él estaba muerto espiritualmente, ahora está vivo espiritualmente, y a lo que ahora vivo, la vida cristiana, la vida espiritual que estoy viviendo en este cuerpo físico mortal, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo confiando en el Hijo de Dios. Como ya dijimos, precisamos repetir, la vida cristiana genuina, verdadera, no consiste del creyendo tratando de vivir para el Señor Jesucristo, consiste, escuche, de Cristo vivir su vida por medio de nosotros. Lo que vivo y ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la fe en el Hijo de Dios, la vivo confiando en el Hijo de Dios, vivo confiando en el carácter de Cristo, confiando en el ejemplo de Cristo, las promesas de Cristo, la presencia de Cristo, la suficiencia de Cristo, la gracia de Cristo, el poder de Cristo, la intercesión constante de Cristo por mí. Aleluya. Y luego describe a Cristo en el amor que Él expresó por Él y lo que hizo por Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos dicho que la única razón por la cual usted y yo somos templo del Espíritu Santo es por el amor de Dios. Romanos 5:8 nos recuerda que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun cuando nosotros éramos pecadores, estábamos muertos espiritualmente, estábamos disfrutando del vertedero, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, el cual me amó, el que se sacrificó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Right? Esto es un sacrificio voluntario. Escuchaba algo los otros días sobre este asunto
y el predicador que estaba predicando mencionó el hecho de que la sangre de Jesucristo no se derramó, la sangre de Jesucristo se vertió. Right? Y piense usted en un envase, en un vaso que contiene agua y se derrama porque alguien accidentalmente le da y lo vira y se derramó. Pero cuando se vierte es que alguien lo toma por su propia iniciativa y lo vierte en un área en particular y a una velocidad, en una forma en particular. La sangre de Jesucristo no fue derramada hacia lo loco, la sangre de Jesucristo voluntariamente, gloria a Dios, se virtió por él mismo, se entregó a sí mismo por mí. En Juan 10, 17 y 18, Cristo nos recuerda ese detalle que es bien importante para ti y para mí, siempre tener presente palabras de Cristo. Yo doy mi vida para volverla a recibir. El Cristo, ahí se entregó a sí mismo. Yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita. No fueron ni los romanos, ni los judíos, no fue ni Edwin, ni fue nadie me la quita. Yo la doy por mi propia voluntad, porque es la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desde antes de la fundación del tiempo. Esa era parte de la historia. Redención, si usted quiere. Bendito sea el nombre de Cristo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho a darla y tengo el derecho a quitarla. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por lo tanto, podemos afirmar que el motivo principal de nuestra obediencia, de nuestra devoción, siempre debe ser nuestra gratitud a nuestro soberano Señor y el hecho de que este soberano Señor ahora, en este momento, vive en ti y Él es el que está otra vez viviendo su vida por nosotros. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano porque no es nuestro trabajo, es el trabajo de Él que vive en nosotros por su obra. Misterio, ¿verdad? Pero es lo que la Escritura nos dice. Es interesante porque Pablo lo hace personal y el hecho de que lo hace personal a mí me apasiona enormemente, pues porque la vida cristiana debe ser una vida apasionada con Cristo. Cristo, 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 Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Cristo en su ministerio terrenal dijo? No me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿Qué es lo que en su ministerio terrenal dijo? Pecado, pecado, pecado. ¿Qué es lo que en su ministerio terrenal Cristo dijo? Requisito, requisito, requisito. La vida cristiana es una vida bien personal del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, el que se entregó a sí mismo por mí. La Escritura nos dice que Cristo murió por muchos, que Cristo murió por la iglesia, que Cristo murió inclusive por los elegidos. Pero Pablo en esta porción bíblica tan importante está enfatizando que el asunto para él era personal, ¿no? Cristo murió por mí y la vida que vivo, la vivo por la fe en ese que se entregó a sí mismo por mí. Ahora, vimos algunas aplicaciones aquí en la vez pasada y vamos a mencionarlas, pero bien superficialmente. Están debajo del contexto en las notas suyas donde dice verdades básicas acerca del glorioso ciclo de la vida cristiana. Lo primero es que la vida cristiana es una vida totalmente nueva. Nueva en todo sentido, en corazón, en mente, en propósito. En el versículo 20, Pablo dice, y ya no vivo yo. Así que la vida cristiana es una vida totalmente nueva que es impartida por el Espíritu Santo cuando usted y yo creemos en Cristo y usted y yo nacemos de nuevo. Cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, está refiriéndose, y perdone que vaya tan rápido, a su vida pasada como Saulo de Tarso, mejor dicho, ese fue el que fue crucificado, y todo lo que Pablo era por naturaleza sin Cristo Jesús. A eso se refiere. Todo lo que él era antes de ser cristiano, su confianza en sí mismo, su confianza en tu autosuficiencia, el odio que sentía por la iglesia, el orgullo y la arrogancia y la vanagloria espiritual que le caracterizaba y todo ese sinnúmero de cosas. Por otro lado, cuando Pablo dice ya no vivo yo, se refiere a la vida nueva que ha recibido de Cristo en el momento de su conversión,
cuando iba en el camino a Damasco con el propósito de quitarle la vida a aquellos que eran seguidores del Señor Jesucristo. Y dijimos entonces que en el camino a Damasco Pablo recibió una vida totalmente nueva, recibió vida eterna, dice la Escritura, recibió la vida de Cristo y recibió la vida cristiana. Por eso es que leemos tantas veces 2 Corintios 5:17, porque de modo, si alguno está en Cristo, ha sido bautizado en Cristo, no por agua, no tiene que ver ni agua, ni inmersión, ni aspersión, no tiene que ver con agua, estamos bautizados, estamos inmersos, estamos unidos con Cristo. Si alguno está en Cristo, metido en Cristo, el Cristo en uno, nueva criatura es una cosa nueva. Las cosas viejas pasaron. El que vivía anteriormente en la propiedad ya no vive porque se murió. Todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda cosa que dijimos es que la vida cristiana es una vida que se vive en la carne, se vive en este cuerpo mortal. Y lo que decimos, aunque quizás no sea muy relevante, pero sí tiene importancia, es que cuando hablamos de la carne, no se refiere a la carne en el sentido de estos vestigios de la vieja naturaleza que son contrarios a la voluntad de Dios, que aún no han sido regenerados, ¿right? La carne se refiere en esencia a la vida del cristiano que vivimos en este cuerpo físico, en este cuerpo mortal. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, un pasaje importante para nosotros, dice: así como en Adán todos mueren, nuestra humanidad, también en Cristo todos serán vivificados. Que todos en Adán mueren, está hablando de toda la humanidad. Y todos en Cristo serán vivificados, obviamente se refiere a todos los que habrían de creer. Right? Ok. So, por medio de nuestra fe en Cristo, nosotros también podemos vivir compartiendo ese triunfo glorioso. Tercera aplicación, que la vida cristiana es una vida victoriosa en el presente. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero simplemente para clarificarlo. La vida cristiana en esencia es una vida totalmente nueva. Otra vez, una vida totalmente nueva. No es mejoramiento. It's not self-improvement. It's not the better you, como dice el predicador falso que habla bien bonito, bien smooth por la televisión. Eso es falso, eso es totalmente contrario a lo que la Escritura enseña. La vida cristiana es una vida totalmente nueva, dada por Cristo, que Cristo nos da para vivir en este cuerpo mortal, pero también es una vida victoriosa, es una vida que glorifica a Dios. Y lo vemos entonces en Romanos 8:37, cuando dice: antes de todas estas dificultades que podamos tener, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que también nos amó. Somos más que vencedores y necesitamos obviamente clarificar que el vencedores es una vida victoriosa, pero es una vida victoriosa no definida por los teólogos de la superfe, bien del enlace y de todos esos falsos profetas, de todos esos que tienen sus negocios utilizando el nombre de Jesucristo para lucrarse. Right, esa vida victoriosa es la vida victoriosa bíblicamente definida por la Escritura, no por ninguna teología de dominio, teología de redención, teología de lo que sea, simplemente es definida por la palabra de Dios. La otra aplicación que hicimos es que la vida cristiana es una vida de fe. En el versículo 20 nos dice nuevamente que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el cuerpo corporal lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y hablamos sobre el particular, y muchos cristianos tienen dificultad de esto, de vivir en la fe del Hijo de Dios, y dicen que el problema es que no tienen suficiente fe, que su fe es floja, que su fe es una fe débil, ¿verdad? Y su verdadero problema, como dijimos la vez pasada, no es la situación de su fe, es su incredulidad, porque no es que no tengan fe, porque todo el mundo tiene fe, y expresamos nuestra fe diariamente en un sinnúmero de acciones que no están relacionadas con la Biblia, pero sí expresan que tenemos fe, y compramos los boletos y nos montamos en el avión, y eso es fe, y nos metimos en el ascensor y hundimos el piso número 45, y eso es
fe, ¿verdad? Y muchas otras que hacemos. El escritor de Hebreos, muy importante en sus notas, por favor, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos recuerda lo siguiente. Dice, mirad hermanos, está refiriendo a cristianos. Muy importante, ¿ok? Muy importante, ¿vale? Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón, de ninguno de vosotros, corazón tan malo e incrédulo que se aparte de Dios vivo. Watch it, otra vez. Mirad, atención, hermanos, siervos, siervas de Dios, que no haya en ninguno de vosotros, que no se encuentre en ninguno de vosotros, corazón tan malo, tan duro e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Quiere decir que la incredulidad va a ser el no creer, el no confiar en lo que Cristo ha hecho, sus promesas, lo que está haciendo, el no confiar que el que está haciendo la obra, el que está sirviendo, no es Edwin, es Cristo, right? Esa incredulidad puede conducir a que la persona se convierta en apóstata, se aparte del Dios vivo, como nos dice aquí. Así que Gálatas 2:20 nos recuerda que la vida cristiana es una vida de fe en el Hijo de Dios, que no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora, esa fe, en términos un poquito más prácticos, consiste, entre otras cosas, en conocer. Fe consiste en conocer y considerar lo que Dios ha dicho. He ahí razón primaria por la cual nosotros precisamos diariamente, no importa el tiempo que yo lleve como cristiano, el tiempo que lleve como pastor, no importa los sermones que haya predicado, no puede pasar un día en que yo no haya tenido una interacción calmada. No una interacción para buscar información por un mensaje o un estudio o un devocional que vaya a hacer, sino una interacción detenida, calmada con la palabra de Dios. Porque yo, antes de ser pastor, antes de ser siervo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy un ente espiritual, yo soy un ente que precisa alimentarse espiritualmente. Y cada uno de los que me están escuchando, que son hijos de Dios, también. Así que la fe consiste en conocer, considerar lo que Dios ha dicho, no lo que el individuo está diciendo por la televisión, o el apóstol ese famoso que está envuelto con políticos y toda esa cuestión. No. Eso usted echa a un lado, eso es pura basura. Lo importante para nosotros es conocer y considerar lo que Dios ha dicho. Consiste, una vez usted conoce y considera lo que Dios ha dicho, consiste fe en tomarle la palabra a Dios, creer lo que Dios ha dicho y decidirse a confiar en Él. Esto es lo que yo quiero confiar en Él, y como tú eres el que dentro de mí ha puesto el deseo de escudriñar la palabra, y tú eres el mismo que me dice que con ese deseo y con esa determinación, y cuando me levanté por la mañana con todas las cosas que se me presentan, tú eres el que me mueve y me recuerda, acuérdate, tiempo con el Señor, ¿right? O antes de acostarme, recuerda, tiempo con el Señor. Como tú eres el que pones dentro de mí ese querer, pues tú vas a darme la capacidad para confiar. Yo confío en todo aquello que yo pongo en práctica, ¿verdad? Confiar en lo que Dios ha dicho. En otras palabras, Dios ha dicho algo, fe, Dios ha dicho algo, yo considero, yo calculo qué es lo que Dios ha dicho, diciendo qué es lo que Dios ha hecho, y confío y descanso en lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Un buen lugar para comenzar a hacerlo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te esto es lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Dios ha dicho, y esto es lo que ahí es donde yo voy a descansar. Otra vez, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, sin codiciar la situación de otra persona. No incluye solamente cuestiones de carácter material, ¿ok?
incluye paz, tranquilidad, sosiego, su familia es mejor que la mía, está en mejor condición que la mía, o lo que sea, su salud es mejor que la mía, whatever, you know, okay? Sean vuestras costumbres, tu estilo de vida sin avaricia, contentos, contentamiento, que produce, Pablo aprendió a estar contento, y tú y yo tenemos que aprender a estar contentos, y estamos contentos. Y nuestra fe es en el Hijo de Dios que murió por nosotros, en ese que murió y que yo fui crucificado con Él, y yo morí con Él, y yo fui sepultado con Él, y yo resucité con Él, y con Él, cuando Él ascendió y se sentó en un lugar que le ha correspondido siempre en su trono, Él nos levantó y nos colocó en lugares celestiales. Ese es el que ha dicho, no te desampararé, contento con tu situación actual, porque yo he dicho, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Así, el escritor de Hebreos dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Y de paso, ese versículo 6 es seguido obviamente por el versículo 7, y leo el versículo 7 y se lo presento a usted, iglesia, en sus pasos, para que usted siga lo que dice ahí con relación a los siervos de su iglesia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fidelidad, Señor. Imitad las veces que tropiezan y por la gracia de Dios se levantan. Dios los levanta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ok? Now, nos quedamos entonces en tres verdades gloriosas que Dios declara acerca de la relación de Jesucristo con usted. Así que agárrese bien, porque aquí es donde la cosa se pone bien buena. God is good all the time. All the time, God is good. Dios es bueno, siempre es fiel. Y siempre es siempre. No hay un momento que Dios deje de ser bueno, no hay un momento en que Dios deje de ser fiel. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. Deleítate tú que estás escuchando en esta hora. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él, deleítate en Él, deleítate en Él, deleítate en Él. Y Él te concede las peticiones de tu corazón. Porque lo que vas a pedir, lo que va a salir de tu boca, al tú deleitarte en Él, va a ser conforme a su voluntad. Es que la cosa está difícil. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. No te apartes de Él. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Como lo has hecho en el pasado. Y vas a ver que Él volverá a hacer lo mismo. Y Él hará. Eso es Salmos 37, versículos 3 y 5. En sus notas. Tres gloriosas verdades que Dios declara acerca de la relación de Jesucristo con usted. Primeramente. ¿Okay? Jesucristo dio su vida por usted. ¿Okay? Now, un verdadero cristiano es aquel que cree, considera y vive de acuerdo a estos tres principios. El primero de ellos es que Jesucristo dio su vida por usted. Un verdadero cristiano es una persona que vive conforme a ese principio, cree ese principio, lo considera, lo cree, lo considera y vive de acuerdo. Jesucristo dio su vida por mí. Pablo decía, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el punto aquí es que es imposible ser cristiano y no creer eso. No creer que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Olvídese de la historia. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. ¿Por qué razón, Pastor Edwin? Simplemente porque la vida cristiana comienza, precisamente, tiene un comienzo cuando como pecadores, por la obra redentora de Cristo, nos acercamos a la cruz del Calvario. En la cruz yo primero vi la luz y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sustituto y como nuestro Redentor. Asimismo, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, ¿verdad? Padeció por los injustos, usted y yo. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios
siendo la verdad muerto en la carne, Cristo muerto en la carne, nosotros muertos espiritualmente, pero vivificado en espíritu. Now, yo estoy bien persuadido a creer que la vida cristiana comienza en gran medida. Obviamente comienza la obra de Dios, porque es Dios el que comienza la obra de salvación, es Dios el que nos da la vida eterna, es Dios el que nos da el nuevo nacimiento. Pero inmediatamente que Dios hace eso, pues nosotros inmediatamente somos movidos a personalizar ciertos aspectos de la palabra de Dios. Uno de esos claves clásicos es Isaías 53:5 en sus notas, que dice, mas Él, está hablando de Cristo Jesús. Esto es una profecía mesiánica, mas Él, el Señor Jesucristo, fue herido, ¿right? Maltrecho por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, porque fueron nuestros pecados la razón por la cual Cristo padeció, fue herido en la cruz del Calvario, fue molido por nuestros pecados, dice más Isaías, lo hizo para darnos la paz con Dios. Usted y yo estábamos en guerra con Dios. A través de la obra de Cristo, el Cristo satisface la ira de Dios como propiciación por nuestros pecados, por el derramamiento de una sangre inocente, pura y perfecta, en lugar de pecadores como usted y como yo, para darnos la paz. Y cayó sobre él el castigo que Edwin Torres Romero merecía, y por sus llagas, su herida, fuimos nosotros curados. No fuimos curados físicamente, porque el contexto ahí no está hablando de cosas físicas, está hablando en sentido espiritual. Fuimos curados espiritualmente. Así que es correcto decir que la vida cristiana comienza posiblemente, o ha comenzado en el momento en que usted y yo comenzamos a personalizar lo que la Escritura nos enseña en esta porción bíblica. El punto es que la palabra enseña que Jesucristo dio su vida por usted, dio su vida por mí y por todos los cristianos, todos aquellos que desde antes de la fundación del tiempo sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, todos aquellos que Dios llamó, a esos redimió, a esos santificó, a esos glorificó, ¿vale? Okay. Cristo dio su vida por cada una de esas personas. Y fe en el Hijo de Dios consiste en creer eso, creer que Cristo dio su vida por mí. Fe en el Hijo de Dios consiste en considerar y calcular, considerar las implicaciones de esa verdad de que Cristo dio su vida por mí. Fe en el Hijo de Dios consiste en confiar y descansar en esa verdad. Cristo murió por mí. Ya yo no preciso preocuparme por mi destino eterno al momento de haber nacido de nuevo, porque Cristo ocupó mi lugar. Cristo murió por mí. ¿Right? Fe en el Hijo de Dios consiste, escuche que esto es precioso, gozarse en lo maravilloso de esa verdad de que Cristo murió por mí. Y también fe en el Hijo de Dios consiste en vivir de acuerdo a esa verdad. El segundo punto, la segunda verdad gloriosa que Dios declara acerca de la relación de Cristo con usted y conmigo. Otra vez, un verdadero cristiano es aquel que cree, considera y vive de acuerdo a estas tres cosas. Vive de acuerdo a que Jesucristo dio su vida por usted, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por mí. No fue por mi hermano, no fue por mi hijo, no fue por fulano o sultano, fue por mí. Ok, Cristo murió por el mundo, pero el punto es que Pablo está personalizando. En la pasión de Pablo se desprende, no sé cuál cosa viene primero que la otra, pero está íntimamente ligado, se desprende porque Pablo ha personalizado esto. Cristo murió por mí, él fue crucificado por mí, yo estaba con él y yo morí, yo fui enterrado. Y él vive su vida a través de mí. Cuando Cristo murió por mis pecados, yo estaba allí y yo morí a mi pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Segundo, Jesucristo le quitó la vida a usted. Cristo me quitó la vida a mí. You're gone. You no longer exist. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras,
que el viejo Edwin Torres Romero, que muchos de ustedes conocieron, fue muerto o está muerto, fue sepultado y nunca más podrá volver a la vida. Edwin Torres Romero que usted conoció, nunca más volverá a la vida. Edwin murió a la vieja manera de vivir. Es lo que Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿right? La Escritura sugiere que en el momento en que Pablo tiene ese encuentro personal, transformador de la vida, que quizás es lo que usted necesita en esta tarde. Un encuentro personal, ¿verdad? ¿Sabe? Transformador con el Cristo vivo. Y en ese momento Pablo es crucificado inmediatamente que él cree en Cristo. Así que la palabra enseña que cuando el Hijo de Dios murió, no solamente dio su vida por mí, también Jesucristo me quitó la vida a mí. Me quitó la vieja vida, me quitó el egoísta, me quitó el Edwin que amaba el pecado, me quitó el Edwin que estaba bajo la condenación de Dios, me quitó la carnalidad, me quitó el estar vivo y pendiente a las cosas del mundo, me quitó el valorizar las cosas del mundo. Si no me entiende, le explico. En mi caso personal, cuando Jesucristo me quitó la vida, lo que sucedió fue que Edwin, el activista político, se murió. Lo que sucedió cuando Jesucristo me quitó la vida fue que Edwin, el salsero, se murió. Cuando Cristo me quitó la vida, lo que sucedió fue que Edwin, el ciudadano boricua, se murió, porque ahora el que existe no es ciudadano ni boricua ni americano, es ciudadano de las mansiones celestiales, como debe ser todo verdadero creyente. Cuando Cristo me quitó la vida, Edwin, el machista, se murió. Cuando Cristo me quitó la vida, el depravado moral que había estado expuesto y envuelto en pornografía desde que tenía 6 años, cuando Cristo me quitó la vida, depravado moral que cuando miraba a las mujeres lo que había era objetos sexuales, ese depravado murió. Cuando Cristo me quitó la vida, el que se gozaba en mentir, que se creía sus propias mentiras, se murió. Cuando Cristo me quitó la vida, el Edwin Torres Romero que buscaba toda clase de oportunidad para tomar ventaja de otras personas, también se murió. El punto es que judicial y legalmente esa verdad aplica a todo verdadero creyente que, como el apóstol Pablo puede decir genuinamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra de Dios enseña que en el momento en que usted y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos considera muertos al pecado. Escuche, esto es un hecho. Esto no es asunto de que yo lo sienta o no lo sienta. Dios lo ha dicho, y como Dios lo ha dicho, por consiguiente es cierto. Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 11, en las notas suyas, por favor. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está haciendo esa aclaración. Es imposible, soy salvo por gracia, pero, y la gracia de Cristo cubre mis pecados. Pero si yo morí al pecado, ¿cómo es posible que yo continúe viviendo de esa forma? Porque el que vivía de esa forma ya se murió. Versículo 3. ¿O no sabéis, mejor dicho, dado el caso de que, obvio que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizado aquí, de paso, no tiene que ver absolutamente nada con agua, como dice el predicador. Aquí en Romanos 6 no hay agua por ningún lado. Se habla de bautismo, pero no tiene que ver absolutamente nada con agua. Bautizado es inmerso, es unido a Cristo. ¿Sabes que todos los que hemos sido unidos, inmersos en Cristo, hemos sido unidos, bautizados en su muerte? ¿Okay?
porque somos sepultados, fuimos bautizados, somos inmersos con Cristo, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo porque somos sepultados juntamente con Él. Con Cristo morí, con Cristo fui sepultado con Él para muerte por el bautismo, por esa inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados, si fuimos unidos juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, con Él yo morí. Por eso es que Pablo dice, yo fui crucificado y yo morí, pero estoy vivo. Pues de eso que está hablando. Si fuimos unidos, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Con Cristo resucitamos de los muertos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, todo lo que antes éramos, ¿ok? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 11. Así también vosotros consideraos, mejor dicho, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, crea el testimonio de Dios, el testimonio que Dios da cuando Cristo murió por usted. Y cuando Cristo murió por usted, usted murió. Eso es lo que estaba diciendo. Crea el testimonio que Dios da, y el testimonio que Dios da es de que cuando Cristo murió, usted murió con Él, que cuando Cristo fue sepultado, usted fue sepultado con Él, cuando Cristo resucitó, usted resucitó con Él, cuando Cristo fue sentado en su trono como le corresponde y de donde reina en este momento, usted fue elevado a lugares celestiales también. Usted crea nuevamente, otra vez, el testimonio de Dios de que cuando Cristo murió, usted murió, y calcule las implicaciones de esa verdad. ¿Ok? Creer, escuche, considerar, calcular esa verdad de que cuando Cristo murió, usted murió, es virtualmente por fe asistir a su propio funeral. Ahora entiende lo que le escribí en el día de ayer. ¿Right? Que si usted ya había asistido a su propio funeral, de eso es que estamos hablando. ¿Okay? Así que cuando soy tentado a pecar, debo considerarme, mejor dicho, como una persona muerta en pecado, pero viva para con Dios, una persona que está en Cristo Jesús, que es mi Señor. Y al yo considerar esto, yo estoy muerto del pecado, ¿okay? Ya no soy yo, Cristo el que vive en mí. Entonces podré experimentar liberación y poder experimentar la victoria que Cristo ha ganado por mí. Su nombre era George Mueller, era un hombre de Dios, un hombre de fe y de oración. Alguien en una ocasión le pregunta cuál es el secreto de su vida cristiana victoriosa. Esta es la respuesta de Mueller. Dice, hubo un momento en la vida de George Mueller cuando él murió. George Mueller se murió. Y de ahí en adelante, los deseos, los gustos, las prioridades, la voluntad de George Mueller dejaron de existir porque George Mueller había muerto. Y usted y yo, por fe, podemos reclamar esa verdad en mi vida. Su nombre era R.G. Lee, pastor muy conocido de una iglesia en un tiempo de Bellevue, en Memphis, Tennessee, cuyo pastor por mucho tiempo fue otro gran predicador que se llamaba Adrian Rogers. Y antes de Adrian Rogers, pues R.G. Lee era el pastor de esa iglesia. R.G. Lee fue un hombre extraordinario, escribió muchísimos libros. Cuando yo era jovencito, un bebé espiritual, pues se me presentaron los escritos de R.G. Lee, igual de Adrian Rogers, que fueron parte de mi crecimiento y de mi madurez espiritual. Pero de R.G. Lee, me acuerdo por lo menos 3 sermones que eran parte de lo que yo predicaba al principio. Uno se llamaba Payday Sunday,
otro era a través de cuáles ojos, hablando de la multitud de personas que había en la cruz, en la crucifixión de Cristo, y a través de los ojos de cuál de ellos usted quisiera ver lo que sucedió en la cruz del Calvario. Una obra maestra, ¿verdad?, de la predicación. Y escribió otro que impactó grandemente en mi vida y que todavía yo hago referencia muchas veces a ustedes, de que la vida cristiana es de lo llano a lo profundo. Nosotros empezamos la vida cristiana en la orilla, pero Dios no quiere que nos quedemos en la orilla. Y en este día, antes de continuar, te recuerdo, Dios no quiere que te quedes en la orilla. Lo que Dios quiere es que te vayas para lo profundo, para lo hondo. Porque en lo hondo, en lo profundo, pues entonces vas a poder experimentar la vida de fe que Dios quiere que tú y yo vivamos. El punto es que R.G. Lee, en una ocasión, va a hacer un viaje a Israel, y cuando llega al aeropuerto lo está recibiendo un guía turístico y esa cuestión, y pues se expresa de que es la primera vez que él está en Israel, está bien contento, deseoso ver todas las cosas que la gente quiere ver cuando van a Israel. Y cuando llegan al lugar que se conoce como Gólgota, Monte Calvario, el guía turístico le pregunta: ¿y cuántos de ustedes han estado anteriormente aquí, verdad? Para él saber qué era lo que tenía que decir. Han estado anteriormente aquí en el Calvario. Pues allí levantó la mano. Y eso le llamó la atención mucho al guía turístico, porque él lo había escuchado decir que él nunca, esta era la primera vez que venía a Israel. Y entonces le pregunta, dice: pero usted no me dijo en el aeropuerto que esta era la primera vez que usted venía a Israel. Y allí le dijo algo profundo: esta es la primera vez que yo vengo a Israel, pero hace 2000 años atrás yo estuve presente aquí en el Calvario. Yo fui crucificado, con Cristo yo fui sepultado, y con Cristo yo resucité entre los muertos. Así que el punto nuevamente es que Jesucristo le quitó la vida a usted. Eso es lo que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el último punto, nos quedan 2 o 3 minutos, por favor, concédanos, por favor. Jesucristo vive su vida en usted, más Cristo vive en mí, más vive Cristo en mí. La palabra enseña que cuando Pablo se encontró con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, Pablo se sometió a él inmediatamente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y lo reconoce como Señor y Salvador. La palabra enseña que el Señor Cristo entró en la vida de Pablo para vivir su vida en Pablo, y por medio de Pablo, y de paso, por medio de la personalidad, el temperamento colérico sanguíneo de Pablo, rendido a los pies del Redentor. Y el punto para nosotros, de manera de aplicación, es lo que fue verdad en la vida de Pablo, también es verdad en la vida de todo cristiano. El Señor Jesucristo, el deseado de las naciones, ahora vive en nosotros, y vive con el propósito de producir su vida en nosotros, con el propósito de reproducir su vida en nosotros y por medio de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí, Pablo hablando, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Colosenses 1, 27 dice: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en todos los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. En una ocasión alguien estaba hablando con Martín Lutero, se lo compartí la otra vez, pero simplemente tengo que compartirlo nuevamente. Y Martín Lutero le dice: si alguien tocara en la puerta de mi corazón y preguntara quién vive ahí, yo le contestaría lo siguiente: Jesucristo vive aquí. Martín Lutero vivía aquí, pero hace tiempo que Martín Lutero se murió. Ahora Jesucristo es el que vive, y en el día de hoy, con humildad, pero con gran convicción y agradecimiento con todo mi corazón para mi Señor y mi Salvador y mi Redentor y el Dios Padre Celestial, que es tan paciente y pacientemente paciente, que su paciencia no acaba y sus misericordias son grandes, frescas todos los días. Yo puedo decir también, y ojalá que usted también pueda decir: Edwin Torres, en mi caso, vivía aquí, pero hace tiempo que se murió. Ahora Jesucristo es el que vive. Ahora, la implicación de eso es que si Jesucristo es el que vive, la implicación es que
lo que Jesucristo dijo que era importante, tiene que ser importante para mí. Lo que Jesucristo dijo en su ministerio terrenal, que era prioridad para Él, tiene que ser prioridad para mí. Las instrucciones que Jesucristo dio en cuanto a cómo vivir la vida cristiana y qué no hacer en la vida cristiana, son las instrucciones que yo preciso seguir en mi vida. Cuando Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, eso quiere decir que como Edwin se murió y Cristo es el que vive, la persona que vive constantemente me está recordando, no te envuelvas en las cosas del mundo, no le des prioridad a las cosas perecederas, no te dejes persuadir por nadie que venga a tratar de envolverte en las cosas de este mundo, suenen bonitas o no suenen bonitas, estén camuflajeadas con terminología cristiana, porque las cosas mías, Cristo dijo, no son de este mundo, son de carácter eterno. Si Cristo es el que vive a mí, pues entonces su pensamiento necesita ser el mío. Yo necesito ver las personas, los que son enemigos de Dios, los que son enemigos de la Biblia, los que son enemigos de Cristo. Yo no los necesito ver, o los que rechazan o los que repudian. Yo no los puedo ver a ellos como mis enemigos, porque Cristo no los vio como sus enemigos. ¿Right? Tengo que verlos como personas por las cuales Jesucristo murió y necesito verlos como el campo misionero en el cual Cristo me ha puesto para servirle. Muy importante, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Él es el que está viviendo. Edwin Torres Romero, otra vez, el activista político que en un momento fue de izquierda y en otro momento fue de derecha, hace tiempo que se murió. ¿Right? Ahora el que vive en mí es el Señor Jesucristo. ¿Qué puede hacer? Considere lo que Dios ha dicho. Usted y yo, por favor, comprenda que usted y yo nunca, y nunca es nunca, vamos a poder entender totalmente todo lo que Dios ha dicho. Pero como Dios fue el que lo dijo, y está claramente en su santa palabra, como Dios fue el que lo dijo, pues entonces nosotros lo consideramos y nosotros lo consideramos sus implicaciones y vivimos conforme a ellas. Cuando Cristo murió, dio su vida por mí. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, yo resucité entre los muertos. Cuando Cristo ascendió y se ocupó su lugar de poder a la derecha del Padre, yo ascendí con Él. Cuando Cristo fue glorificado, yo también ya he sido glorificado. A los que llamó, también salvó, también santificó, y a los que santificó, también los glorificó. Cuando Cristo murió y resucitó entre los muertos y regresó al cielo, desde su trono celestial, Jesucristo hizo algo conmigo y contigo si eres de Cristo. Lo que Cristo hizo fue que impartió su vida en ti y en mí porque le plació, no porque hubiese nada bueno, nada interesante, o capacidades, destrezas, que hayamos sido gente honorable, gente respetuosa y gente preocupada por el bienestar de esto, o hayamos sido los delincuentes peores del mundo, como era mi caso. ¿Vale? Ahora, por medio de la operación y ministerio del Espíritu Santo, Jesucristo vive su vida en mí. Y vive su vida por medio de mí. Que el Señor nos ayude a disfrutar del glorioso ciclo de la vida cristiana. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿ha tenido usted un encuentro transformador con el Cristo vivo? Un encuentro transformador como el que Pablo tuvo. Un encuentro transformador como el que todo verdadero cristiano ha tenido. Su relación con Cristo es de carácter personal. Le pregunto, ¿cómo está tu fe en Cristo? ¿Será que aún sigues con vida? Y como decíamos ayer, ¿o será que tú asististe a tu propio funeral?
¿Tienes tú una relación personal con Cristo? ¿Ha sido tu vida transformada? Alguien dijo que si tu religión no ha cambiado tu vida, es hora de que cambie tu religión. Simplemente porque un encuentro importantísimo con el Cristo vivo, seguro, habrá de transformar tu vida. En Cristo, con Cristo, estoy juntamente crucificado, no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que hago hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso ha sucedido contigo. En este momento puede suceder. En este instante. Ahí donde estás, clama a Dios. Ahí donde estás, pide a Dios, Señor, dame esta salvación que tú has ofrecido en Cristo. Quítame la vida esta vieja, que desaparezca, y dame la nueva vida en Cristo Jesús. Dame lo que la Escritura llama un nuevo nacimiento. Concédeme el regalo de la salvación. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero seguir viviendo de esa forma. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Dame el poder. Pon dentro de mí tu Santo Espíritu. Todas esas cosas las puedes añadir en la oración que puedes hacer. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir pedir que venga y tome control. Todo aquel que diga, ven, siéntate en el trono, gobierna, ¿right? Dirige, sé el que manda, haz los cambios que tengas que hacer. Haga eso, acuérdese, si tu religión no ha cambiado tu vida, eso es indicación de que precisas cambiar de religión. Y acuérdate que cuando se habla de cristianismo, necesariamente no es una religión, no son obras que uno hace para alcanzar la aprobación de Dios. El cristianismo es una relación que sostiene al poner nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Cualquier pregunta, cualquier interrogante que puedas tener sobre el particular, puedes comunicar conmigo, con el pastor Macer, con el pastor Willy. Y con mucho gusto, pues, vamos a hablar contigo. Y si eres parte de la congregación en sus pasos, hay que ajustarse al buen vivir. Vamos a vivir esa vida que Cristo vive por nosotros. ¿Okay? Nuestra obra no va a ser en vano si la obra es realizada por el que vive en nosotros. Y si somos de Cristo, Él vive en nosotros. Así que alabemos a Dios y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por el día que tú me has regalado y por la salud que me has dado para poder, Señor, pues presentar parte de las cosas que tú has compartido durante estas últimas semanas acerca de tu palabra en Gálatas 2:20. Son muchísimas más las cosas, los principios, las verdades que tú me has enseñado. Yo te doy gracias por todos esos predicadores que aún viven, que he podido escuchar, y gracias por todos esos predicadores que murieron hace cientos de años, que también he podido escuchar a través de sus escritos, Señor. Pero sobre todo, gracias por permitirme escuchar tu voz y poder aplicar a mi vida estas verdades, Señor, y poder estar seguro de que Edwin Torres Romero se murió hace años porque fue crucificado, porque se murió, pero que ahora estoy vivo porque Cristo vive en mí, y lo que estoy viviendo lo vivo en la fe, confiando en ese que dio su vida por mí gratuitamente. Que Cristo sea glorificado, que nuestros corazones se acerquen a Él y que nuestro compromiso hacia Él crezca cada día y más. Padre amado, continúa haciendo lo que nos dijiste. Tú comenzaste la obra, tú la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, con mucho gozo en mi corazón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el martes a las 8 en tiempo devocional con nuestros pastores. Alabado sea Cristo.